Muy buenas tardes, estimados colegas. Quiero agradecer, y este es el sentido de este mensaje preliminar que envío al Instituto Grupo Palermo y a sus distinguidos directivos, esta posibilidad muy interesante, creo yo, de cambiar ideas sobre el uso de la psicofarmacología en el trauma. Agradezco entonces al Instituto Palermo esta posibilidad de comunicación con todos ustedes. El título deliberadamente es provocativo. Creo que motiva más y llama más la atención cuando el título es o contiene una provocación. ¿Es la psicofarmacología una solución al problema del trauma? Vamos a conversar un poco a lo largo de esta charla posterior que vamos a dar en torno a posiciones que se han tomado y a elementos del trauma que pueden ser beneficiados a través del uso de la psicofarmacología, aunque, y lo voy anticipando, la psicofarmacología no resuelve los problemas humanos, simplemente pone al organismo en condiciones de hacerlo. Muchas gracias entonces por esta posibilidad al Instituto Palermo. Vamos entonces a esbozar lo que vamos a hablar en la temática de esta charla más extensa. Vamos a hablar en primer lugar de un concepto que yo rescato siempre y que creo que más que una diferencia filosófica o académica, constituye una manera, un elemento de buena praxis en el momento de abordar al paciente. Reconocer que en lo psíquico, en la manifestación de lo psíquico, hay una tectónica, hay placas distintas, hay estratos distintos que deben ser respetados y deben ser abordados a través de metodologías diversas, distintas. No podemos confundir en este punto y creer que algunos trastornos existenciales se van a resolver, por ejemplo, con la medicación, o que la medicación nos va a permitir logros en la vida. En esto hay que ser muy claro porque a veces la demanda del paciente lo explicita directamente. Y a su vez, no pensar que en la psicosis las psicoterapias pueden llegar a resolver lo corporal. Tenemos que ver a qué plano accedemos con cada una de las técnicas. Esto, aunque la diferencia esta la hicieron los filósofos, nos interesa en la clínica sobremanera, el método fenomenológico en psicopatología. Diferenciar, y en esto el tema surge con la filosofía alemana, con los filósofos culturalistas, la diferencia entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Cuando estamos en el plano de la naturaleza, estamos en el plano de las causas, y ahí tenemos que abordarlo a través de una explicación científico-natural y un abordaje o una terapéutica netamente biológica. Un golpe en la cabeza explica, esa causa explica que una persona pierda la conciencia. No hay nada que interpretar, hay una causa que obró de modo eficiente sobre ese cerebro y generó un compromiso de conciencia. La motivación, no podemos pretender utilizar este criterio causalista cuando estamos abordando conductas complejas en el hombre sano o conductas complejas en el hombre que tiene algunas dificultades en el desarrollo o que tiene una reacción vivencial anormal. No hay explicaciones biológicas para la conducta cuando se alcanza el plano de la libertad.
Ninguno de ustedes está presente en esta charla porque se les subió o se les bajó el azúcar o tiene más alto o más bajos los sensores o los receptores serotoninérgicos o adrenérgicos. Aquí la motivación se da en otro plano infinitamente más complejo y que no permite la aplicación de conceptualizaciones causales. Hay entonces una ciencia y un arte implícitos. Hay una preparación profesional, fundamentalmente en las ciencias biológicas, para ver o abordar los trastornos causalmente explicables, y hay una formación profesional también que involucra la formación psicológica, el desarrollo de habilidades sociales, la perspicacia, la experiencia clínica para comprender motivaciones del hombre entero. Ejemplos de lo dicho son el trastorno de conciencia por un traumatismo craneoencefálico, que ahí no hace falta tener demasiadas habilidades sociales para abordarlo, es una urgencia médica. Y por el otro lado, los trastornos psicorreactivos, dentro de los cuales está el que nos ocupa hoy, el trauma, que implican el desarrollo de habilidades sociales y de comprensión en el plano empático. Aquí se pone en juego lo empático. Me pongo frente al otro que sufre y lo comprendo, me compadezco, tengo compasión, ejerzo la simpatía, consigo la empatía, lo comprendo. Entonces estamos en el plano de la motivación. No lo comprendo, no es comprensible el discurso del otro, sea porque es disgregado, sea porque existen afirmaciones compatibles con el delirio. Lo explico, a este algo le pasa, a este buen hombre algo le pasa, padece, hay una causa eficiente que explica su trastorno fundamentalmente judicativo. Vamos a comentar entonces similitudes y diferencias entre la herida corporal y la herida psicológica. El trauma, etimológicamente trauma es herida. Y vamos a estudiar sistemáticamente los elementos, similitudes, características y frecuencias de la experiencia traumática compleja. Vamos a ver entonces que nos encontramos con estos dos planos tectónicos y a su vez nos encontramos con el hombre entero, nos encontramos con el hombre que sufre, que es la realidad que nosotros vamos a abordar. Nos encontramos con la angustia del otro, nos encontramos con el dolor del otro, nos encontramos con la necesidad de comprenderlo y si no lo comprendemos, ver cómo explicamos su conducta. Hecha esta brevísima introducción, reitero a Instituto Palermo esta agradabilísima posibilidad de cambiar ideas con todos ustedes. Nuevamente, muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a la parte número 2 entonces. Vamos en esta instancia de psicofarmacología y siguiendo una pregunta de alguna manera provocativa, si la misma constituye una solución al problema del trauma. Si la misma constituye una solución al problema del trauma. Hay una conceptualización importante para abordar esto que tiene que ver con nuestra concepción clínica y de alguna manera antropológica. En el hombre existen planos distintos. Estos planos distintos que coexisten demandan abordajes diferentes, demandan
técnicas diferentes de abordaje. No es lo mismo un trastorno psicorreactivo que requiere, pide, solicita un abordaje empático que un trastorno psicótico que necesita para su remisión de una terapéutica fundamentalmente biológica y farmacológica. Es decir, que hay dos planos distintos que no solo tienen una raigambre o un origen académico o filosófico, si se quiere, tiene que ver con esta diferencia que hacían los culturalistas alemanes entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, sino con una posición clínica muy práctica y de mucha proyección en la ubicación frente al caso clínico concreto. ¿Lo comprendo o lo explico? Vamos en detalle. Esta es la diferencia que hacía Popper más recientemente que los psicopatólogos centroeuropeos y que distinguía distintos mundos en el terreno de lo humano superpuestos. Un mundo material o biológico, un mundo 1, el mundo 2 que emerge del anterior, emerge otro mundo que es el del psiquismo y que es diverso del mundo biológico o material, y por último un mundo 3 que es productos de lo humano, como el arte, por ejemplo. El mundo 1, el mundo de los objetos físicos, los elementos, la química inorgánica, y la química orgánica, los organismos vivos. El mundo 2 se ubica en otro estrato y ya tiene o se refiere o abarca el mundo de las experiencias subjetivas. Tenemos aquí la sensibilidad, que es una forma de la conciencia animal, y un estrato que ya es privativo del hombre, que es la conciencia del yo y la muerte. Conciencia de la propia muerte, que no la tiene el animal. Un mundo 3 es el mundo de los productos de la mente humana. Aquí estaríamos de lleno en lo que llamaban los culturalistas alemanes las ciencias del espíritu, aunque desde otra conceptualización. Popper es inglés y tiene un planteo más ligado al empirismo. Aquí tenemos en el mundo 3 obras de arte y de la ciencia, incluyendo la tecnología, y sobre todo el lenguaje humano y las teorías en torno al yo y a la muerte. No el hecho nudo, sino la teorización sobre la concepción del yo y de la muerte. Hay entonces planos distintos delimitados no solo en psicopatología, sino a través de un abordaje observacional, un abordaje fenomenológico. Siguiendo estos criterios de diferenciar ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Recordemos que los culturalistas alemanes influencian a Jaspers y Jaspers influencia a Kurt Schneider, que es quien diseña este cuadro de clasificación de las entidades psicopatológicas. En este cuadro tenemos una división en disposiciones anormales del modo de ser psíquico y, en segundo lugar, consecuencias de enfermedades y malformaciones. En las disposiciones anormales del modo de ser psíquico tenemos disposiciones anormales de la inteligencia, personalidades anormales, ambas serían disposicionales, y reacciones y desarrollos vivenciales anormales que serían psicorreactivos y estarían ligados fundamentalmente a la experiencia desde los momentos más tempranos. Y en segundo lugar, en el plano ya de la causalidad, consecuencia de enfermedades y malformaciones. Él hace una doble ordenación, a la izquierda las causas y a la derecha la manifestación psicopatológica. Causas varias van a dar un cuadro agudo con compromiso de conciencia, cuadro crónico de desestructuración de la personalidad. Todas causas varias que son estudiadas por la clínica médica y las especialidades médicas. Para dar un ejemplo ilustrativo, causa varia puede ser, por ejemplo, el traumatismo craneoencefálico, que nos va a dar un compromiso de conciencia en el cuadro agudo y, si se repite en el tiempo, una desestructuración de la personalidad, como ocurre en la mal llamada demencia pugilística.
En ese momento había dos causas que no se conseguían avisorar, por eso se las ponía con un signo de interrogación, que eran lo que en la época de Schneider llamaban ciclotimia, hoy los llamaríamos trastornos afectivos, y esquizofrenia, que sigue llevando ese nombre. Estos cuadros no se comprenden, se explican por el lado izquierdo. Estos cuadros no se comprenden, se hace un tratamiento etiológico que generalmente tiene que ver con el planteo psicofarmacológico o bien con la enfermedad de base, en cuyo caso el cuadro es sintomático a una enfermedad que debe ser corregida. En cambio, cuando hablamos de reacciones y desarrollos vivenciales anormales, no tenemos en este cuadro un lado izquierdo que genere una causa o que aporte una causa para dar una explicación naturalista a lo observado en la conducta. Aquí los comprendemos a través de un abordaje empático. Si se quiere, podemos simplificar el cuadro anterior a riesgo de cometer alguna sobresimplificación en trastornos disposicionales, disposiciones anormales de la inteligencia y personalidades anormales, trastornos psicorreactivos, que son las reacciones y desarrollos vivenciales anormales, dentro de las cuales están los traumas. Reacción, experiencia traumática única, desarrollos, experiencia traumática múltiple, menos intensa y sostenida en el tiempo. Y los trastornos psicóticos, psicosis sintomáticas, que eran las primeras, y psicosis primarias, como las psicosis afectivas, antes llamadas ciclotimias, las esquizofrenias y algunas que no estarían dentro de esta constelación estrictamente, ni una ni otra. Resumiendo, trastornos disposicionales, psicorreactivos y psicóticos. Estamos entonces en la temática del día de la fecha, fundamentalmente entre los trastornos psicorreactivos. De nuevo, la causa explica la conducta en las enfermedades de abajo, enfermedades propiamente dichas, y la motivación da razón de la conducta y es abordable por la comprensión. Esto en las reacciones y desarrollos vivenciales normales y anormales. La ciencia nos da una preparación. La ciencia y el arte se conjugan para tener pericia en uno y en otro caso. Para los cuadros causales es necesario una preparación fundamentalmente científica y biológica, en tanto que es más complejo en el caso de los cuadros psicorreactivos, en los cuales no solo hay que tener una formación válida desde lo profesional y desde lo científico, sino también algunas habilidades sociales, una cierta capacidad empática que puede desarrollarse y debe desarrollarse, y otras atribuciones personales que nos permiten comprender al otro en situación. Es de alguna manera un arte, de alguna manera producto del conocimiento de lo humano, el aproximarnos a el caso individual, sus preferencias, sus creencias, sus formas de enfocar su vida. Así como hay un arte para determinadas actividades y hacen que determinados elementos cualitativos impriman al producto final determinadas connotaciones a veces sumamente delicadas, y esto demanda formación y talento, hay también elementos que deben ser debidamente adquiridos en el plano natural. Es decir, hay que adquirir un arte y hay que adquirir una sólida formación profesional científica. Aquí tenemos una clase de anatomía como paradigma de la educación médica, la clase de anatomía, un cuadro clásico, donde vemos cómo se preparan y toman apuntes
los discípulos en torno a un cuerpo que ya está inerte. Esto también es necesario conocerlo y esto hace a las disciplinas que estudian la causalidad. Lo que nos vamos a encontrar nosotros no es un preparado. Nos vamos a encontrar un ser sufriente, nos vamos a encontrar con un ser que tiene angustia, que tiene una carga afectiva muy importante en relación a una determinada vivencia que no pudo elaborar. Y eso le pesa, desespera y siguiendo un poco las corrientes dinámicas, esa carga afectiva inmanejable para alguna persona que no le permite llevarla bien al plano de la conciencia y elaborarla, es lo que nosotros vamos a distinguir como trauma, y va a ser un generador de una profunda angustia. Traje esta pintura porque me parece que pocas muestran unas fases compatibles con angustia tan claras como el rostro que nos muestra Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Está este hombre recibiendo una condena y fíjense ustedes la expresión, la boca con la facies en omega, el ojo del espanto, el peso de la circunstancia simbolizado por el peso de la mano sobre la cara, la preocupación por los pliegues en la frente. Realmente un semiólogo de primera línea, Miguel Ángel, mostrándonos un cuadro de angustia. Parte de las mismas obras y los filósofos discutiendo. Obviamente tienen una distancia afectiva con el tema que no los abruma y no los anula por la carga de angustia que puede llegar a inspirarles, a diferencia de lo que ocurre en el trauma. Este señor que ustedes ven aquí es Andrea Paracelso, que es considerado por algunos como un alquimista tardío y por otros como el precursor de la farmacología. Andrea Paracelso estudia algunos fenómenos interesantes, estudia y describe, por ejemplo, los cuadros de epilepsia, describe que existen medicamentos que pueden llegar a funcionar sobre él, es un adelantado y cree que las mismas operaciones químicas que se pueden constatar en el mundo externo se producen dentro del cuerpo. De alguna manera identifica el universo con el cuerpo humano. Un tema que se repite a lo largo de la historia y que está contenido en algunas conceptualizaciones de los griegos y rescatado en alguna copla por Rubén Darío. Aquí lo tenemos realizando alguna reacción más o menos original. Y aquí una frase de él, de este hombre, de Paracelso. El peregrinar que he llevado hasta ahora me ha enseñado que a nadie le nace su maestro en casa, ni lo tiene detrás de la estufa. El arte no persigue a nadie, sino que es necesario perseguirlo. Cabe decir que viajó muchísimo este hombre para adquirir sus conocimientos. Es considerado el padre de la farmacología actual. Acá alusivo a los viajes. Este es un hijo mío que me ayudó mucho con la preparación de esta charla, el doctor Augusto Gargiulo. Y vamos a ir ahora de lleno a hablar de la experiencia traumática. La experiencia traumática puede darse en el cuerpo, un traumatismo físico, con alteraciones en lo fisiológico, fisiopatológico, o en el ámbito de lo psicológico. Un trauma equivale de alguna manera a herida.
Cuando la experiencia se da en el cuerpo, nos encontramos con una lesión generada por una noxa extracorporal que altera la anatomía y la fisiología, dando alteraciones o comprometiendo al organismo. Cuando esta experiencia traumática se da en el ámbito psicológico, queda lo que se denomina una herida emocional, una lesión generada por una situación que ha amenazado o amenaza su integridad. La sensación de supervivencia, un riesgo que interpreta como de vida, finalmente esto amenaza algunos otros estratos de su persona. Ejemplos de experiencia traumática: la amenaza de muerte, lesiones graves o amenaza de lesiones graves, el riesgo de algunas personas cercanas que pueden quedar comprometidas en un determinado accidente, y la exposición profesional directa y repetida a determinadas noxas psicológicas. Otros ejemplos que pueden tener o puede generar una experiencia traumática son un ataque terrorista, la tortura, la guerra, el secuestro o enfermedades graves súbitas, inesperadas. Un infarto, por ejemplo, un infarto de intestino, de corazón, un accidente isquémico transitorio del cerebro. Todos estos son experiencias traumáticas. En el caso concreto del trastorno por estrés postraumático, existen una serie de elementos que lo caracterizan. En primer lugar, la reaparición del episodio traumático, que suele darse como manifestaciones de visiones súbitas, inesperadas, el flashback. El episodio se vuelve a revivir, inclusive visualmente, o viene a la memoria visual como un problema ligado al recuerdo inexorable de esta situación de estrés. Se evita todo recuerdo relacionado a fin de no desencadenar esa evocación penosa o desagradable. Se desarrolla un ambiente de pesimismo, de falta de atención al mundo externo porque está invadido por estos temores a que se repitan los flashbacks, y la negatividad ligada al pesimismo, y tratando de soslayar la posibilidad de la repetición del evento de recuerdo. Hay una hiperreactividad en ausencia de todo riesgo y comportamientos autodestructivos y heterodestructivos. Hay agresividad. Una experiencia traumática compleja va a tener varios episodios traumáticos a lo largo de un periodo de tiempo, generalmente en la infancia. Muchas veces está relacionado con abusos y afectan el desarrollo, quedan de alguna manera comprometiendo el desarrollo de determinadas facetas de la personalidad. Entonces, varios episodios, un periodo prolongado de tiempo, generalmente en la infancia, donde los mecanismos de defensa no están tan desarrollados, suelen guardar alguna relación con los abusos y afectan el desarrollo armónico de esa persona. Esta experiencia traumática compleja tiene similitudes con otros cuadros clínicos. El trastorno límite de la personalidad, que se está usando mucho recientemente, el trastorno de estrés postraumático, que es el que habíamos descrito como ligado a una situación inesperada, súbita, con evocaciones en flashback, trastornos de identidad y trastornos de somatización. En la experiencia traumática, el procesamiento de la situación por la persona incide de un modo muy importante
en el carácter traumático del hecho. No basta el acontecimiento en sí para comprender el carácter traumático. No es solo lo que es el hecho en sí, sino lo que significa para esa persona. Hay diversidad de intereses, de valores y por ende de temores, de valoraciones que hacen que determinadas experiencias sean traumáticas para algunos y no para otros. Si vamos a tenernos a un enfoque personalizado, debemos decir que la frecuencia no es fácilmente delimitable. Las estadísticas pueden dar una cierta aproximación, pero no nos dicen nada del caso concreto. En este momento en que hay una cierta tendencia al uso de las estadísticas para todo, no debemos perder de vista lo que las corrientes fenomenológico-existenciales siempre han destacado, que el hombre es único e irrepetible. Víctor Frankl llega a decir que si a dos personas las tratamos del mismo modo, a una de las dos la tratamos mal. No hay adocenamientos, no hay reglas universales, hay casos individuales, hay dolores personales, hay historias, biografías heridas que no se van a parecer nunca a otra y que no se van a repetir nunca más en la historia. Ahí es donde juega el arte y ahí es donde debemos intentar poner en funcionamiento las capacidades empáticas, las habilidades sociales, la capacidad de registrar del otro la aproximación que nosotros estamos haciendo. Todo esto es sumamente importante para ser eficientes en el caso particular. Hay factores congénitos y hereditarios, experiencias infantiles, disposiciones, factores actuales o desencadenantes y determinados efectos. Hay en este esquema un complejo entrelazamiento, una compleja concurrencia de factores bastante disímiles que de alguna manera avalan esta idea de no ser esquemáticos y no pensar que existen reglas universales para el tratamiento de los problemas humanos. Hay fenómenos que se van a ir prolongando, hay fenómenos en cascada, condicionamientos que se van a ir teniendo y que van a llevar a consecuencias que van a tener muchísimo peso en el caso de los traumas. Existe un condicionamiento no ya frente a un estímulo apetitivo, como en el caso del condicionamiento de Pavlov, sino formalmente condicionamientos aversivos que de alguna manera van a generar la sintomatología que se presenta en los cuadros que estamos estudiando ahora, en los cuadros traumáticos. Hay un condicionamiento frente a determinados que puede ser de primer grado, de segundo grado, hay un condicionamiento o unión entre el estímulo y el estímulo incondicional, el condicionado y el incondicionado, que llevan a determinadas respuestas frente a algunos estímulos. No es raro, como decíamos clínicamente, que el paciente evite ciertos estímulos a fin de evitar la precipitación de determinados recuerdos. Hay reflejos condicionados que son genéticos e innatos. Por ejemplo, el reflejo del bostezo, los reflejos sexuales, aseguran el funcionamiento de las tendencias instintivas básicas, la conservación del individuo y la conservación de la especie. Y hay reflejos condicionados, que en la experiencia vital son adquiridos. Tienen que ver con la motivación, por ejemplo, la motivación apetitiva, en el caso de los condicionamientos, y dos estímulos repetidos que terminan asociándose o apareándose. Este condicionamiento
es sumamente importante para entender uno de los procedimientos terapéuticos que vamos a utilizar en el caso de el apoyo psicofarmacológico en el trauma. Hay medicaciones que tienden a llevar al olvido, llevar a la inoperancia progresiva de los condicionamientos, de los reflejos condicionados. Estos medicamentos, entre otras cosas, son antipsicóticos o neurolépticos. Neurolépticos porque actúan finamente, consiguen abolir los reflejos condicionados sin comprometer los reflejos incondicionados que están ligados a la especie. Por ejemplo, los tranquilizantes menores, las benzodiazepinas, van a tender también a disminuir los reflejos condicionados, pero comprometiendo la conciencia, comprometiendo también los incondicionados. En cambio, los neurolépticos actúan selectivamente para desacoplar los estímulos aunados por un reflejo condicionado. Actúan sobre los reflejos condicionados sin afectar los reflejos incondicionados. Y esa es una estrategia posible para superar las situaciones de trauma. Dan distancia afectiva. Hipnóticos y ansiolíticos, lo que estábamos diciendo recién. Afectan las respuestas condicionadas, pero también las no condicionadas. Vaya la gracia, lo mantenemos dormido. No nos sirven o nos sirven menos. Los neurolépticos o antipsicóticos afectan las respuestas condicionadas y no las no condicionadas. No se duermen ni los animales ni las personas por el uso de antipsicóticos, o de la mayoría de ellos, o de los que tienen efecto puramente antipsicótico. Y por último, otra estrategia posible, modificando ya las consecuencias del trauma, consecuencias lejanas del trauma, como puede ser por ejemplo la depresión, la caída del nivel tímico, tenemos los antidepresivos que modifican la timia, el estado de ánimo, lo cual le da a esa persona una fuerza adicional para enfrentar su problemática. Le podemos dar, por ejemplo, un antidepresivo y un antipsicótico para que vaya descondicionándose. El antidepresivo para que vaya pudiendo enfrentar con mayor entereza, con una timia más compuesta o más elevada, el trauma que eventualmente pueda llegar a recurrir. Entonces, volviendo a lo que dijimos anteriormente, hay una tectónica, pero también hay una unicidad. Acá vendría muy bien, y creo que sí, a continuación, repetir el gráfico de la cara del condenado de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. No tenemos delante nuestro un cerebro que responde causalmente a una medicación, un catálogo de signos y síntomas, como de alguna manera nos hacen presumir algunas clasificaciones recientes. No tenemos un animalito de laboratorio, no estamos haciendo un experimento. No tenemos dos vectores que se encuentran en el éter, y no tenemos un problema teórico. Tenemos un problema concreto que es una persona única e irrepetible que más que curada debe ser comprendida, y ahí se inicia el camino a la curación. No la curamos en el sentido científico natural, no le damos un remedio que le saque el problema, no. Le damos una ayuda para que pueda resolver una situación de conflicto, una situación altamente angustiante, que ha venido cargando por no poder elaborar a lo largo de su vida. Entonces, volvemos a preguntarnos, ¿los psicofármacos permiten curar el trauma? No, el trauma tiene que ser resignificado, tiene que ser elaborado, tiene que ser resuelto en el plano en que se encuentra, que no es el biológico, es el biográfico. Son dos cosas distintas. La medicación ayuda, pero no resuelve mágicamente. Recuerdo aquí un señor
un paciente que vino y me dijo: doctor, he tomado la medicación que usted me dio, le había dado un antidepresivo. Se me fue el insomnio, la angustia de la mañana, la ansiedad, me siento mucho mejor, pero no soy feliz. Me sorprendió el planteo del hombre. Y tuve que decirle: mire, la felicidad se da en otro plano. Usted, por tomar la medicación, ni va a ser feliz, ni se va a sacar la lotería. No hay que pedirle a la medicación lo que la medicación no puede dar. Recordar que delante nuestro tenemos una persona angustiada que debe ser comprendida y no un enfermo orgánico que debe ser puramente medicado. Eso sería usar equívocamente la medicación y perder la posibilidad de usarla allí donde hace falta y para lo que hace falta. Una persona es única e irrepetible, se nos presenta muchas veces en el consultorio con una profunda angustia, con un cuerpo que muchas veces está afectado por el cuadro. Recuerdo el caso de una colitis ulcerosa, un muchacho joven que tenía elementos llamativos de ansiedad y depresión, sobre todo de ansiedad y angustia, y que iba a ser operado con una mutilación de todo el intestino grueso, iba a ser intervenido quirúrgicamente por su colitis ulcerosa. Si uno lo miraba y veía la distorsión profunda afectiva que tenía, uno no podía pensar que el tema de la colitis ulcerosa, que tenía hasta histología, no tenía que ver con su cuadro general. Este muchacho recibió o fue medicado por nosotros con antidepresivos y se le fue la colitis ulcerosa. El cuerpo estaba afectado por el cuadro. Ni hablar de los cuadros de angor, de angustia, ni hablar de las hipertensiones arteriales. Lo psicológico vulnera el cuerpo y no lo debemos olvidar nunca, nunca. Muchas veces se trata de una existencia no resuelta, alguien que no tiene objetivos en la vida, alguien que no sabe qué hacer de su vida, alguien que la dilapida muchas veces en forma improductiva por no tener objetivos claros en la vida. Eso no lo arregla la medicación. Por darle un medicamento no le vamos a dar un objetivo en la vida ni lo vamos a hacer feliz. Lo vamos a ayudar a descondicionarse de algún recuerdo penoso y vamos a mejorarle el estado de ánimo, que no es poco y es necesario para poder acceder bien a una buena psicoterapia. Primero la medicación y después la psicoterapia. Ya nadie discute esto. Durante mucho tiempo, hace muchos años atrás, había gente embanderada con la psicoterapia y gente embanderada con la psicofarmacología. Ni lo uno ni lo otro, las dos cosas son necesarias. Estamos frente a un problema práctico, no una especulación teórica. Estamos frente al problema del dolor del otro y debemos acercarnos al otro como totalidad, como persona. Debemos acercarnos al otro estableciendo puentes empáticos. ¿Cómo proceder? El momento diagnóstico ya inicia la terapéutica. Si no hacemos un buen diagnóstico, no vamos a orientar bien la terapéutica. Para el diagnóstico describimos lo que percibimos. En el momento diagnóstico no caben las elucubraciones teóricas ni las consideraciones de dinámicas inconscientes. Primero el diagnóstico. Puede haber un problema de dinámica inconsciente, pero hay que diagnosticarlo y hacer el diagnóstico diferencial con cualquier problema orgánico. Recuerdo un caso que para colmo era una familiar que es operada de la cadera, una operación bastante traumática, con bastante tiempo de recuperación, y en un momento dado le hacen un diagnóstico de ataque de pánico. Me contó un poco cómo tenía la sensación esa de ahogo, de muerte inminente,
Entonces le dije al clínico que le estaba viendo, mire, en vez de darle algo para el ataque de pánico, más bien aumentele el anticoagulante porque está haciendo tromboembolismos pulmonares. Aumentaron el anticoagulante y se acabaron los ataques de pánico. Cuidado, primero el diagnóstico, no tirar a ciegas, ¿eh? Ni los fármacos ni la psicoterapia. No arreglamos nada a nadie con dormirlo con una benzodiazepina y pedir que pase el siguiente en la guardia. Tenemos que hacer un diagnóstico siempre. ¿Cómo proceder? Registramos la vivencia del encuentro, qué nos produce, lo comprendo, tengo que explicar por qué no lo comprendo. Registramos los sentimientos e impresiones que nos produce la vivencia. Hablo con este hombre y me siento tristísimo, es una depresión. Este hombre lo escucho y me dan ganas de hacer alguna cosa divertidísima, un cuadro hipomaníaco. A este hombre no le entiendo nada de lo que dice. Empieza a hablar y no sé a qué apunta, un cuadro esquizofrénico. La impresión subjetiva en este tú a tú, que es la relación empática, es importantísima en el momento de realizar también el diagnóstico. Diagnosticamos no solo con la cabeza, sino con el corazón, diagnosticamos en el encuentro, diagnosticamos describiendo lo que vivimos en el momento de encontrarnos con esa persona, todas las impresiones que nos genera. Establecemos un vínculo empático si podemos, registramos la vivencia del otro en el momento del diagnóstico y luego en la terapéutica vemos si la actitud es proclive a la comprensión o a la farmacología. Curar a veces, mejorar síntomas con frecuencia y acompañar siempre. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy bien, vamos a dejar de compartir y bueno, atenernos también a ver si tenemos... ¿Se escucha bien, verdad ahí? Ah, ya, ahí está. Muy bien, vamos a dejar el espacio si tenemos preguntas o algo que quieras comentar, Pascual, mientras tanto. No quise interrumpir yo la sesión. No, no, por favor. Me pareció que todo esto era más sencillo prepararlo con la antelación, pero creo que lo jugoso viene ahora, el diálogo que vamos a tener nosotros, no solo la exposición lineal mía, sino todo lo que les pueda haber despertado, todos los acuerdos que podemos generar, todas las diferencias, todos los puntos de vista que se pueden de alguna manera activar cada uno desde su punto de mira sobre estos temas que creo que nos interesan a todos y que por eso nos han convocado a todos. Escucho. Bien, vamos a ver si tenemos algunas preguntas en el chat, Eso. si quieren hacer alguna pregunta o en su defecto levantar la mano. Bueno, de todas maneras estoy dando todas tus, acá felicitaciones también, muy buena la ponencia, muy buenas las imágenes también, muy Bueno, bien, muy nutritivo también los ejemplos. bueno. También me preguntan la posibilidad de que si es que tú puedes compartir después la ponencia para poder compartir con nuestros personas que han estado aquí presentes. Sí, sí, sí. Mucho de ¿Sí? todo esto que hemos referido está Ajá. publicado. Yo les puedo hacer llegar las publicaciones. Ah, Eh, perfecto. Hay un librito que no se ha comprado mucho, pasó, no les voy a decir desapercibido, pero casi, que es de editorial académica española, que en realidad es una editorial alemana que edita en español. eh, Buscan el nombre mío y ahí están todos estos conceptos psicopatológicos que los he de alguna manera compendiado y hecho en castellano, porque tenemos muchas publicaciones en inglés que no le sirven a nuestra gente. La verdad es esa. Se entiende mejor el idioma en que uno habla y el idioma materno. Se es sutil Exactamente. en el idioma materno, no en el idioma ajeno, y entonces estamos tratando de sacar algunas cuestiones en castellano para llegar a nuestra gente. Correctamente. 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 ¿Puedes repetir el texto? Me preguntan aquí.
¿Cómo se em, llama? sobre la desesperanza y otros escritos psicológicos. Perfecto. Lo vamos a entonces a dejar aquí grabado Editorial para que... Académica Española. Ese es uno. Les puedo enviar por ahí algún otro. Ahí está lo de Popper también. Y hay un llamado a la esperanza que lo hice de alguna manera para acompañar a mucha gente en el 2001 argentino. Perfecto, Intenté llegar a la gente con eso. perfecto, perfecto. Bueno, muy bien, creo que ha estado bien claro, fíjate, no tengo acá como muchas preguntas, quizás por ahí como la importancia de lo que señala realizar un diagnóstico es muy importante, dice la gente, Ah, eh, pero no tengo preguntas, yo sugiero que eso tiene que haber quedado muy claro. Lo que nos pudiste compartir también, Pascual, de todas maneras, igual les comento que está puesto en el chat el link de asistencia, por si ustedes ya lo quieren dejar registrado y firmado. Y bueno, yo creo que estamos bien, Pascual. No sé si quieres decir algo más a propósito de concluir nuestro espacio que tenemos en el día de hoy. bueno, que ha sido una experiencia nuevamente muy grata y que estoy a disposición para cualquier opinión, sugerencia, pregunta, lo que quieran. Tenemos 2, 3 minutos más, aprovechémoslo. Exactamente, si alguien quiere levantar la María, mano, María María, tenemos aquí. Vamos a darle la posibilidad está entonces, María. silenciada. Sí, un momento, María. Deme un momentito que le vamos a poner aquí un segundo, ¿eh? Un segundo, un segundo. Ya, María, está disponible ahora para que hables. Sí, hola a todos. Bueno, escuchando a Pascual, fue muy interesante los momentos que pudo entregar ejemplos acerca de esas enfermedades físicas, ¿cierto? Que uno daría cuenta principalmente que pueden ser netamente desde otra área, pero sí tiene total relación. Por ejemplo, el tema también de la hipertensión, que también podría tener una base más compleja en relación a una simple quizás aumento de presión. Así que me pareció muy, muy interesante esos dos ejemplos de la colitis también que expuso Pascual. Muy bien, María. Bueno, Excelente, María. muchísimas. Me agrada mucho que te hayan gustado y que se hayan sido registrados. Mencionaste también el tema de la hipertensión. La depresión, por ejemplo, activa el mecanismo de estrés. Aumentan los corticoides, aumentan la retención hidrosalina y esa enfermedad psiquiátrica termina cristalizando en un cuadro hipertensivo, con todo lo que implica a nivel del organismo, aumento de las lesiones vasculares, etcétera, etcétera, ¿no? Es importantísimo, sí, estamos completamente de acuerdo. Muchas gracias por el señalamiento. Muy bien, Ana, Ana también nos ha levantado la manito ahí. Ana, tenemos unos minutitos. Bueno, antes que todo agradecer, estuvo muy interesante la ponencia de la colega que es trabajadora social y también del doctor. Principalmente yo me desarrollo en salud mental, dispositivo de psiquiatría acá en el sur de Chile, y soy la coordinadora de los programas de salud mental en hogares protegidos. Entonces nosotros tomamos a pacientes con riesgo psicosocial y aparte psiquiátricos, por supuesto, y encausa todo este modelo biomédico en donde me hace mucho sentido este tema del trauma, porque a las colegas, como coordinadora, yo trabajo con diferentes profesionales de estamento, les explico que no toda respuesta siempre es farmacológica. Entonces, claro, a mí yo mañana justo tengo una reunión y siempre están estos gatillantes de qué ajuste farmacológico le podemos dar al paciente, porque el usuario no quiere caminar entre medio de las baldosas, porque las líneas son abismos. Y yo digo que siempre la conversación nos da para indagar un poco más. Y claramente, esto que me señalaba un paciente de que este abismo se abría, estaba porque sufrió un trauma en la primera infancia. Y lamentablemente venía con una carga genética familiar que desarrollaron muchos de ellos esquizofrenia y algunas mm, bipolaridades también por ahí medias mezcladas. Entonces, claro, esto me da como
un refresh, ¿cierto?, a todo lo que nosotros podemos como saber en salud mental y en la psiquiatría, de que claramente hay que indagar qué hay más allá, el conversar, el conectar, todo esto, el tema psicosocial de cómo nosotros vamos escarbando y que muchas veces se soluciona e incluso hemos bajado fármacos con esto, porque en realidad el apoyo del médico en este caso es también de nosotros ir escarbando en cómo podemos relatarle todas estas situaciones que van pasando. Y nuestra responsabilidad al tener pacientes institucionalizados es realmente apuntar a esto, de que en realidad hay que abrir una brecha que a lo mejor no se ha abierto, que las familiares a lo mejor no tienen por qué saberla, no tienen por qué manejarla, pero nosotros como dispositivo de salud sí tenemos que hacerlo. Entonces fue como un buen punto. Llevo varias cosas anotadas de la presentación, ¿cierto? Como para poder compartirlos mañana. Así que agradecida. No, agradecido yo. Y me despertó una idea con su exposición. Lamentablemente a veces en la atención pública estamos forzados a, yo estuve alguna vez, hace mucho tiempo atrás, en un hospital psiquiátrico, a ver un cierto número de pacientes por consultorio externo por día. Y en la práctica privada, yo soy de la idea de que ideal 45 minutos, una hora a cada paciente. Aun si hay silencios, porque esos silencios lo invitan a él, movilizado por su ansiedad, por su incomodidad frente al silencio, a hablar finalmente. Y en un ambiente sin amenazas, en un ambiente distendido, donde puede explayarse. eh, Creo que eso de escuchar al paciente es fundamental. Estoy completamente de acuerdo. Y dedicarle tiempo. Perdón, Muy bien. Cheri iba a decir algo. Sí, muy bien. Teníamos ahí a Cheri, que también tenía su manito levantada para ir concluyendo. Sí, hola. Sí, en realidad, en mi caso, yo trabajo en un programa de reparación de maltrato, que es la línea que en Chile se supone de manera estatal se encarga del trauma o situaciones de trauma vividas por niños, niños y adolescentes. Entonces quería un poco conocer su punto de vista de algo que nos preocupa mucho a los que trabajamos en esta área, porque finalmente el modelo público nos dice un poco que todos los traumas los tratemos en el mismo tiempo. ¿Ya? Y nos pone un estándar en donde se supone que en un año a un año y medio nosotros debiéramos resolver las situaciones de trauma, lo cual a mí me parece casi como, no sé, no tengo la palabra, de hecho, ¿cierto? Pero que efectivamente eh, no es efectivo, ya no es efectivo, no se puede, no es posible en casi ningún caso en un periodo tan breve, ¿cierto? Y en donde usted, bueno, hizo varios comentarios en su exposición muy interesantes respecto de cómo cada individuo vivencia su propia experiencia y es irrepetible una con otra. Entonces me gustaría igual conocer su opinión respecto de esto, que es algo que de verdad nos preocupa mucho, porque en teoría nosotros estamos trabajando con infancias que muchas veces vemos cómo se van de los programas con las situaciones no resueltas. Y donde eso, ¿cierto? Si nos ha acompañado en el futuro, bueno, ya sabemos lo que ocurre, digamos, en la adultez finalmente. Completamente de acuerdo. Esto de tratar un determinado número de niños en un determinado número de tiempo y esperar un determinado tipo de resultados suena un poco a abuso de la estadística. El que organiza de alguna manera tiene que poner el cuadro, pero todos sabemos que no se puede aplicar. La idea está, distribuir más o menos equitativamente los recursos, pero desde el lado nuestro, del otro lado de la pared, cuando estamos nosotros frente a una determinada persona que sufre, y a veces tiene que esperar el siguiente porque los esquemas dicen que son 45 minutos y después hay que cortar, y a lo mejor si lo tenemos un poquito menos se nos suicida, y eso no figura en los proyectos de nadie, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y pasa en todos lados, ¿eh? Acá también. Bien. Bueno, creo que estamos en el tiempo. Finalmente vuelven a ingresar a los mismos programas y algunos generan
trayectorias significativas durante toda su infancia y adolescencia, dice Javiera. Bueno, no tengo más. Bueno, te agradecen también desde Uruguay, Florida, un lugar que se llama Florida en Uruguay. Muchas gracias. Muchos saludos hay también. Y bueno, obviamente, era lo que habíamos dicho al principio, Pascual, esto trae siempre el despertar de saber más, de conceptos y todo, así que van a tener disponible estas, recuerden, lo dije al principio, lo vuelvo a repetir. Nosotros vamos a mandarle después un correo a todos para que puedan acceder a nuestro canal para poder volver a ver esta ponencia y la de Leila también que tuvimos al principio, ¿sí? Les vamos a mandar un correíto con los links directos para que ustedes puedan ver en YouTube las ponencias, las pueden repetir, escucharlas y todo, van a estar ahí disponibles en nuestro canal para que las puedan tener como un concepto adicional. Bueno, Pascual, es muy tarde ya y creo que para todos también es día lunes, así que muy, muy agradecido. Te dejan aquí en el chat muchísimas felicitaciones también y todo. Eh, Así que eso, nada más. Les agradezco a todos y a todas por estar conectados. Recuerden revisar nuevamente ahí nuestro Instagram para las próximas actividades que tengamos. Así que eso, le mando un abrazo muy, muy grande, que estén muy bien, buenas noches. Gracias, Pascual, y también a Leila. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas Gracias, que noches, estén muchas bien. gracias.